Vamos a empezar a hacer un par de cosillas, ¿no? Vamos a empezar primero simplemente hablando de cómo se ejecutan las funciones en ClojureScript. Generalmente en la mayoría de los lenguajes de programación tenemos la ejecución de funciones a través de colocar el nombre de la función que queremos llamar, seguido de los paréntesis y dentro de los paréntesis la lista de argumentos, muchas veces separados por coma. Entonces, ClojureScript nos provee de una función que se llama println. Entonces, si yo quisiera imprimir, por ejemplo, hola, yo lo ejecutaría de esta forma en lenguajes como C, como C++, JavaScript. Bien. En ClojureScript tenemos el mismo número de paréntesis, ¿no? La única diferencia es que el paréntesis no lo ponemos después del nombre de la función, sino que lo ponemos al principio. Entonces, lo ponemos de esta forma. Y si tenemos que pasar una lista de argumentos, esta lista de argumentos no necesita tener comas. De hecho, muchas veces nos va a dar un error si nosotros ponemos una coma. Entonces podemos decir hello y luego podemos decir world de esta forma. ¿Ok? Es el mismo número de paréntesis, lo único que cambia es el orden y que los argumentos no están separados por comas, sino que están separados por un espacio. Entonces, si se dan cuenta, yo guardé y mi ambiente se actualizó, ¿no? Me dijo, oye, C, compiló tu archivo, y como yo tengo el println directamente, cuando se recargó el ambiente del REPL, se ejecutó ese código directamente, ¿no? Entonces me dice println hello world, ¿no? Entonces, de nuevo, este concepto de REPL Oriented Development. Ahora, ya sabemos cómo ejecutar una función. ¿Qué tal si hacemos un par de operaciones? Generalmente lo que nosotros haríamos si quisiéramos sumar números sería decir 1 más 2 más 3, por ejemplo, en ciertos lenguajes. Y generalmente asignaríamos esto o lo escribiríamos en pantalla utilizando println. Bien. En Clojure todos los operadores son funciones. De manera que en lugar de escribir esto de esta forma, ¿no? Yo pondría aquí el más. Y puedo tomar los números como una serie de argumentos. Entonces solo tengo que escribir un más. Y como el operador es una función, pues entonces tengo que rodear toda la expresión con paréntesis. Voy a comentar esta línea. Comentamos utilizando punto y coma, punto y coma. Por alguna extraña razón, no me pregunten por qué. Entonces, si yo vuelvo a guardar esto, ven de nuevo que mi mente se refresca, pero no veo nada en consola. Entonces vamos a colocar esto dentro de un println y ¡pup! Obtengo el número 6, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, solo que más, en lugar de ser un operador, es una función y solo tengo que escribir una vez. Si quiero sumar 3 números, paso los 3 números como si fueran argumentos en una función, de esta forma. Todos los operadores funcionan así: el operador de multiplicación, el operador de división, el operador de resta. Al principio es como un poquillo raro, pero con el tiempo te acostumbras a la idea de que son funciones. Entonces ya tenemos esta parte cubierta. Cámara como todo, ¿no? Ya tenemos esta parte cubierta. Entonces, ¿cómo asignamos el resultado de esta evaluación, de esta expresión, a una variable, ¿no? En ClojureScript no tenemos el concepto de variable como generalmente lo entenderíamos en otros lenguajes de programación. En ClojureScript tenemos lo que se conoce como bindings, ¿no? Entonces, para definir un binding le tenemos que generar una expresión. Entonces tenemos que poner un par de paréntesis. En ClojureScript una expresión y una función son completamente intercambiables. Una expresión es una función y una función es una expresión, ¿no? Son completamente intercambiables. Entonces, para definir un binding tengo que utilizar la palabra reservada, def. Y después tengo que ponerle un nombre o un símbolo a este binding. Entonces puedo decir que esto es igual a result. Y lo que sea que esté a la derecha del nombre o del símbolo, pues es el valor que se le asigna a este binding. Entonces, esto puede ser un valor como tal o puede ser el resultado de la evaluación de una expresión. Entonces puedo colocar mi función acá y puedo poner aquí result y esto debería darme el mismo resultado, ¿no? Me da 1.5. Bien,
ClojureScript y Clojure tienen la ventaja de que tú puedes asignar funciones a bindings. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, definir una función que se llame add, que tome un número, que tome dos números, mejor dicho, y regrese un número, pues entonces tendría que, de nuevo, poner el binding, tendría que poner la palabra reservada def, seguida del nombre o el símbolo del binding, en este caso sería add, y después yo tendría que poner aquí que esto es una función. Lo voy a poner en la siguiente línea para que se vea un poco más claro, ¿no? Voy a asignar esto a una función y para decir que voy a recibir una lista de argumentos defino los parámetros dentro de corchetes. Entonces digo, ok, esto recibe A y recibe B, y lo que hace es regresar la suma de A y B. Entonces voy a formatear un poquito el código. Clojure tiene una guía, ClojureScript tiene una guía de cómo formatear el código, entonces generalmente se identa de esta forma. Entonces yo digo, entonces que resulta es el resultado de sumar 3 y 2. Entonces yo obtengo 5. Pero esto de acá es feo, ¿no? Y esta es una de las ventajas que tiene Clojure. Y es que tú puedes metaprogramar el lenguaje. Tú puedes extender el lenguaje a partir del uso de macros. Entonces alguien se inventó un macro que se llama defn, que funciona de la misma forma, ¿no? Pongo defn, el nombre o el símbolo de mi función, add, después mi lista de parámetros A y B, y después el cuerpo de esta función. Entonces en este caso sería la suma de A y B. Entonces yo puedo eliminar esto de acá, y esto debería seguir funcionando de la misma forma. Así es, ¿ok? Entonces, bien, yo sé que los paréntesis son raros. Yo sé que esto del DFN, yo sé que esto de los corchetes es raro. O sea, yo sé que es raro, pero tiene sentido en mi cabeza, ¿no? Bien, otra de las cosas muy cool que tiene Clojure es que tiene en mente siempre works for me. Siempre tiene en mente la idea de poner al desarrollador primero. Entonces, siempre hacen mucho énfasis en la experiencia del desarrollador. ClojureScript o Clojure nos permite poder documentar nuestras funciones poniendo lo que se conoce como un docstring. Si yo pongo un string como antes de la lista de parámetros formales, pero después del símbolo o del nombre de la función, esto se considera la documentación de esta función. Y aquí yo puedo poner ejemplos, puedo poner lo que a mí se me dé la gana. Entonces puedo simplemente decir receives two numbers and returns the sum of them, ¿no? Toma dos números y regresa la suma de esos números. Bien. Por sí solo esto no me sirve, pero Clojure tiene muchísimas herramientas que nos permiten, ¿no? Que nos permiten documentar nuestro código. Una de ellas se llama Codocs. Entonces, yo ya lo tengo instalado, yo ya lo tengo aquí, ¿no? Tengo mi plugin, LaneCodocs, y ya tengo aquí configurado un par de cosillas, de dónde va a sacar el source o de dónde va a sacar las fuentes. Y esto lo que va a hacer simplemente es generar, lo único que va a hacer es generar un fichero dentro de target que se llama doc. Yo voy a copiar la ruta de esto. ¿Dónde estás? Copy path. Lo voy a cerrar, no me interesa. No me interesa el target. Y lo puedo pegar aquí, ¿no? Y aquí yo ya obtengo mi documentación, ¿no? Literal, solo tuve que poner un par de líneas de código. ¿Qué onda, señor Doron Wolf? Solo tuve que poner un par de líneas de código, ¿no? Solo tuve que correr un comando y ya viene toda mi documentación. Entonces me dice, oye, mira, aquí están tus namespaces. Y tienes estas variables públicas y estas funciones públicas. Entonces si yo le doy clic al playground, me muestra las funciones y las variables públicas. Y me dice, oye, mira, así es como se ve tu función o así es como se ejecuta. Y esta es pues la documentación. Recibe dos números y regresa la suma de ellos. Hay gente que se pone más locochona. Hay gente que se pone más locochona. Clojure. Como la gente de Clojure, y puedes poner, aún me parece, a Python más Objective-C. Podría ser Python con Objective-C. Entonces Ring también tiene su documentación.
aquí está. Ah, no, esta es la wiki. Ring tiene también su documentación y me parece que estos vatos también utilizan codocs, ¿no? Entonces estos vatos ya tienen un poquillo más de ejemplos un poco más complejos de cómo debe verse, ¿no? Entonces no tendríamos que preocuparnos de la documentación, ya tenemos eso cubierto, ¿no? Entonces aquí ponen ejemplos, etc, etc. Entonces eso está bastante cool, el hecho de que pongan la experiencia del desarrollador primero, ¿no? Entonces voy a cerrar esto de acá. Y pues tengo aquí mi documentación, ¿no? Bien, de la misma forma en la que nosotros podemos tener bindings globales dentro de nuestro código, podemos tener bindings locales, ¿no? Y estos bindings locales funcionan solo dentro de un bloque que se conoce como let block. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, asignar esto a una variable o un binding llamado resultado y regresar ese resultado. Para hacerlo, primero tendría que envolver el cuerpo de mi función con la palabra reservada let. Tendría que poner entonces yo un par de corchetes y después yo tendría que mover esto dentro del paréntesis del let. Y aquí yo puedo establecer mis bindings locales que van a ser accedidos solo dentro de este bloque. No pueden ser accedidos fuera del let. Es decir, si aquí debajo hubiera más código, no podría ser accedido por ese código que está dentro de la función add. Y tampoco podría ser accedido por el ambiente global. Entonces aquí yo voy a decir que el resultado va a ser igual a lo que sea que me regrese esa expresión de aquí. La voy a pegar. Y aquí yo simplemente regreso result. Y de la misma forma en la que en otros lenguajes como Elixir o Ruby, la última línea de la función es regresada de forma implícita, pues tenemos ese mismo comportamiento en Clojure Script, ¿no? Entonces yo aquí tengo un binding local y no puedo acceder a ese binding, aunque esté dentro de la función add, si estoy fuera de este bloque de acá, ¿no? Entonces tenemos de cierta forma encapsulación, lo cual está bastante cool si ustedes me preguntan, ¿no? Y la ventaja que tiene let es que nos permite generar o tener tantos bindings locales como nosotros querramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo definir una función que se llame sayHello. Ahí déjenme silencio esto, ¿no? Que de momento no va a recibir ningún argumento. Voy a definir un bloque de let aquí, ¿no? Y voy a decir que, por ejemplo, el primer nombre va a ser igual a John. El segundo nombre, por ejemplo, va a ser Doe. Y puedo decir entonces que la edad va a ser 21. Voy a bajar esto de acá. De esta forma. Ajá. Ahí está. De esta forma, ¿no? Y lo que voy a hacer es regresar simplemente la concatenación de estas tres bindings locales. Entonces, para concatenar en Clojure Script se utiliza str. Toma un argumento de una lista de argumentos y regresa un string, ¿no? Es el equivalente a un concat. Entonces puedo decir first name, coma, last name, punto, age, years old. De esta forma. Y pues se vería regresado o se regresaría eso. Voy a hacer un print ln de say hello. Y noten cómo aquí está John Doe. Ay, es al revés. El espacio es al revés, ¿no? Noten cómo dice John Doe, ¿no? Porque lo que está regresando es la última expresión. En este caso, pues es la concatenación. El resultado de la concatenación. Y noten también cómo, a pesar de que esta función no está tomando ningún argumento, pues también tenemos que encerrarla entre paréntesis, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, está bastante cool. Hay una serie de funciones condicionales, lo voy a poner aquí,
Qué nice, el guión en los nombres de variables. Sí, se le conoce como kebab case, como la comida que va como en... La comida árabe que va que son pedacitos de carne en palitos, pues se les llama kebab case. Otra cosa cool que tiene también que también tiene Clojure y ClojureScript es que puedes poner un signo de interrogación en tus nombres de funciones y de variables. Entonces, hay muchas funciones que son predicados que regresan un booleano. Por ejemplo, la función que checa si algo es un 0, ¿no? Entonces, literal, es is-0 y el signo de interrogación. Entonces, todas las que te regresen booleano, true o false, generalmente terminan con un signo de interrogación. Es como una convención en Clojure. Me dices que no tengo que usar igual para asignar. No tienes que usar igual. Porque de hecho igual en Clojure no es asignación. En igual es comparación de igualdad. Se utiliza para decir, oye, 0 es igual a 0, o 0 es igual a una variable, o un string es igual a otro string, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí, condicionales. Y hay un componente en React que ustedes me han visto usar 1000 veces, ¿no? Que se llama when. Pues en Clojure y en ClojureScript también lo tenemos. Entonces se llama when. Y básicamente tú lo que haces es pasar una expresión como lo segundo, o el primer argumento, mejor dicho, porque when es una función. Entonces el primer argumento es algo que evalúa verdadero o falso. No entendí por qué los paréntesis. Ok, bien, esto de acá es una función. Todas las funciones se ejecutan rodeando las de paréntesis, ¿no? Entonces en ClojureScript se pone el paréntesis primero. Pero por ejemplo, lo voy a poner abajo, ¿no? Para que no me estorbe el print del ln, ¿no? En lenguajes como JavaScript tú generalmente pondrías la función, el nombre de la función seguida por el par de paréntesis, ¿no? Entonces ejecutarías la función de esta forma. Pues en ClojureScript es lo mismo. Esta función no recibe ningún argumento, pero como es una función también hay que rodearla por el paréntesis. Es la misma cantidad de paréntesis, simplemente el orden es el que cambia, ¿no? Esto se va a romper porque, bueno, no chambea, ¿no? Pero bueno, una cosita que no mencioné, y justo ahorita que escribí código que no chambea, ¿por qué lo llamaste como función? ¿Por qué lo llamé como función? Nada más para ejemplificar el hecho de que puedo tener bindings locales dentro de la función, es solo eso. Pero esto podría ser un def normalito, nada más para ejemplificar esa parte. Otra cosa cool que tiene Clojure es que, por ejemplo, si algo se rompe, me dice exactamente dónde se rompió y más o menos me da una razón del por qué se rompen las cosas, ¿no? Use of undeclare variable y después me dice use of undeclare variable. Si quisiera usar un conditional component habría usado Angular. Chingada madre, ¿no? Pero no solo me dice en la terminal, oye, se rompió esto, sino que también me dice en el navegador, oye, se rompió y aquí es donde se rompió. Pero a diferencia de React, que me ocupa toda la maldita pantalla y no me deja seguir haciendo lo que yo estoy haciendo, aquí solo me muestra un recuadro un poquito más pequeño, ¿no? De hecho ahorita porque está en grande, pero generalmente es un cuadrito más pequeño, ¿ver? Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Se rompió y aquí está donde se rompió, entonces yo puedo cerrar esto de aquí, ¿no? De nuevo, la idea de que el REPL está integrado con el navegador y con el editor. Entonces, literal, when es una función, recibe un booleano como primer argumento o una expresión que evalúe a booleano. Entonces voy a poner esto en un print ln para que lo veamos bien. Print line, voy a simplemente comentarlo de abajo y cuando sea verdadero esto va a regresar yay, ¿no? Y aquí me dice, oye, yay. Pero si esto es falso, maldita sea, ¿qué hice? Bueno, cuando esto es falso, me regresa nulo, ¿no? Esta función solo recibe dos argumentos, un predicado y lo que se regresa si este predicado es verdadero, ¿no? Así de sencillo. En caso de que no sea verdadero, regresa nil, que es el equivalente al nulo, ¿no?
Entonces, ahí. Vamos a comparar, no sé, un par de variables, ¿no? Entonces digamos que vamos a definir un número y digamos que el número es el número 1. Entonces cuando el número que estamos tratando de comparar sea igual a 1, entonces esto va a regresar is 1, es 1. Print ln. Entonces la forma en la que lo haríamos es, de nuevo, voy a pasar una expresión que regrese un booleano, y para poder comparar, en lugar de utilizar el doble igual o el triple igual como lo haríamos en JavaScript, pues simplemente utilizaríamos el igual normalito y diríamos, oye, si el número es igual a 1, entonces me regresa is 1. Si el número es 2, me regresa nulo, ¿no? De esta forma. Y obviamente tenemos también un if. Voy a poner esto en algún otro lado, ¿no? También tenemos un if y es bastante parecido, ¿no? Si alguna cosa, ¿no? Entonces en este caso diríamos si el número es igual a 1, entonces, ¿no? Regresamos es 1. Si no, regresamos no es 1. De esta forma. Y pues nos regresa no es 1. Bien. Podemos usar la negación en este caso, ¿no? De la misma forma en la que podemos decir esta expresión evalúa a un booleano, podemos negar esa evaluación utilizando la función not de esta forma. Y yo tendría simplemente que cambiar el orden aquí y ¡pup! Sigue funcionando. Me dice si no es igual el número a 1, entonces regresa no es 1. En caso contrario, regresa 1. Pero como este operador es tan común y la gente lo usa tan seguido con esta cosa, alguien definió un macro que es simplemente not equal, de esta forma. Entonces, si no es igual el número a 1, entonces regrésame no es 1. En caso contrario, regrésame es 1. Y como la gente utiliza la negación tan seguido con if, alguien hizo un macro y metaprogramó el lenguaje para que pudiéramos tener el operador if not, que también es una función, ¿no? Entonces, tenemos todas estas diferentes formas de expresar la misma lógica. Obviamente, también existe un operador que se llama when not, que sería el equivalente al unless, me parece, a menos que, ¿no? Cuando no, haz algo, ¿no? Entonces, tenemos toda esta serie de operadores condicionales y demás. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros para implementar, por ejemplo, un switch case? Bien, ClojureScript como tal no tiene un switch case, pero tiene un operador que se llama condicional, que funciona para fines prácticos de la misma forma, o sea, literal funciona en la misma forma, ¿no? Entonces, básicamente, yo paso varias cositas de esta forma, ¿no? Este es mi caso 1, que esto tiene que ser también un predicado. Si esto regresa true, se regresa lo que está acá. Si no, se pasa al siguiente condicional. Si esto regresa true, si este predicado de acá regresa true, me regresa esto de acá. Y si no es ninguno de los predicados de arriba, me regresa lo que sea que yo ponga de este lado, ¿no? Entonces, puedo definir una función, por ejemplo, que se llame positivo, negativo o 0, ¿no? Y lo que haga sea tomar un número. Vi que escribieron algo en el chat, ahorita lo veo. Y lo pongo de esta forma. Entonces, condicional es el switch de Clojure, ¿right? Exactamente. Entonces, ahí. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es checar si el número, por ejemplo, es mayor a 0. Entonces regreso positivo. Si el número es menor a 0, entonces regreso negativo. Y si no es ninguno de los dos, pues entonces regreso
0. Entonces aquí puedo mandar a llamar a la función positivo, negativo o 0 y pasarle, por ejemplo, el número 1. Y esto me regresa positivo, poner 0, esto me regresa 0 y puedo poner menos 1 y esto me regresa negativo. Oh, exactamente, ¿no? Ahora, el ClojureScript tiene un concepto que se llama pattern matching, que vamos a ver posteriormente, pero en este caso, por ejemplo, mi condicional solo checa que el valor sea el mismo. Es decir, no, espérate. ¿Qué onda con los ternarios? Pues los ternarios son estos. If not. Al final del día es lo mismo, ¿no? O sea, este es tu ternario. Este sería tu coso este. Este sería tu coso este. Si esta cosa de acá es verdadera, se regresa a esto. Si esta cosa de acá es falsa, se regresa a esta de acá. O sea, es exactamente la misma sintaxis, solo que con caracteres menos, ¿no? Se omiten los caracteres de interrogación y de 2 puntos y te regresa exactamente lo mismo, ¿no? Tus condicionales, if not, son tus ternarios, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy validando el valor como tal, pero el pattern matching nos permite no solo validar el valor, sino nos permite también validar el tipo de dato, también nos permite validar la estructura, que tenga ciertos elementos, si en el caso de que sea, por ejemplo, un map, un hash map o un objeto, o en el caso de una lista que tenga cierta longitud, que más adelante vamos a ir explicando cómo funciona. Pero, este es nuestro condicional, es nuestro switch case de toda la vida, ¿no? Entonces vamos a crear un par de objetos, nada más como para estar jugueteando un poquillo, para que vean qué tan flexible es la sintaxis de Clojure. Entonces, la forma en la que nosotros definiríamos un objeto o un hash map en el contexto de Clojure sería utilizando la función hashMap. Entonces, literal, la función hashMap recibe una serie o una lista de llaves y valores. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo diría first name John, después una coma. En el caso de la función hashMap, las comas sí son obligatorias. Después diría, por ejemplo, age y pondría 21. Entonces voy a imprimir John para que lo vean. Y aquí está, ¿no? Edad 21, primer nombre John. Entonces, los hash maps de preferencia siempre tienen que empezar con 2 puntos de preferencia, ¿no? Ahora, si yo quisiera obtener alguna propiedad de este hash map, yo puedo simplemente llamar a la función get, poner el objeto y después pedir puedo pedir la propiedad que yo quiera, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo decir, dame la propiedad 2 puntos, first name de John, ¿no? ¿Qué pasa si yo le paso una propiedad que no existe? Me regresa nil. Y este es un patrón que van a encontrar bastante común en Clojure. Cuando algo no existe, te regresa nil. Cuando quieres realizar una operación sobre algo que es nil, te regresa nil. Entonces, en ClojureScript no tenemos el problema de null pointer exception. Si tú quieres hacer algo sobre nil, siempre te va a regresar nil. Es una de las cosas que tiene bastante interesantes Clojure, ¿no? Nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, si esto de acá, si esta propiedad de acá no existe, me regresa nil. Pero get, la función get, me permite establecer un valor por defecto si es que esta propiedad no existe o si esta propiedad es nil. Entonces lo puedo pasar como tercer argumento y en este caso pues yo diría, ok, si no tiene un apellido, pues ponle el apellido Doe, ¿no? Y me regresa Doe de esta forma. Entonces yo no tengo que hacer magia negra con operadores porque eso ya está implementado, ya está dentro de la funcionalidad de get. Entonces está cool. Ahora, como obtener propiedades de hash maps es una operación tan común en ClojureScript y tener que escribir get da hueva, ¿tiene try catch? Sí, Clojure tiene try catch. Pero no preparé esa parte. Pero luego les explico cómo funciona el try catch en Clojure. Entonces,
Como obtener propiedades es algo muy común de mapas en ClojureScript. El lenguaje está preparado para simplemente decir, oye, ¿sabes qué? Ignora la función get y simplemente pone el nombre de la propiedad que tú necesitas seguido del hash map del cual tú quieres sacar la propiedad, y de nuevo puedes pasar un valor por defecto si esa propiedad es nil. Entonces esto de nuevo nos regresa a do. Si yo quito esto de acá, no, me regresa nil. Y si yo pongo de nuevo aquí h, por ejemplo, me regresa 21. Entonces la sintaxis está pensada para que sea cómodo, ¿no? O sea, la gente de Clojure es huevona, no quiere escribir, entonces dije, chingue su madre, vamos a hacer la sintaxis lo más cómoda que sea posible. Bien. JavaScript tiene ciertos objetos, ciertos primitivos y ciertos objetos o ciertos tipos de datos que traen métodos y que traen propiedades heredadas de algún otro lado. Bien, en el caso de, por ejemplo, los strings de texto, todas las strings de texto tienen la propiedad heredada to uppercase de esta forma. Pero ClojureScript hace un énfasis muy cabrón en utilizar funciones. Entonces, si yo quiero utilizar to uppercase de un string, yo no puedo hacerlo de esta forma como lo haría en JavaScript. Entonces, ¿cómo lo haría? Simplemente trato to uppercase como si fuera una función. Entonces pongo punto para indicar que es un método de este objeto. En este caso es un string. Y después la propiedad. Y como está encerrado en paréntesis, está obviamente implicando que esto es una ejecución. Entonces la ejecución del método toUpperCase del string AXB. De esta forma. Y obtengo AXB en uppercase. De esta forma, ¿no? Y como esto pues me sigue regresando un objeto, puedo seguir entonces aplicando métodos. Entonces hay un método que se llama replace. Entonces lo que quiero es reemplazar un carácter de lo que sea que me regresa esto de acá. Entonces de nuevo digo replace y como segundo argumento paso el carácter que quiero reemplazar. Quiero reemplazar la A mayúscula y quiero reemplazarla por la X mayúscula. Y si yo ejecuto esto, pues obtengo AXXB, ¿no? Ahora quiero convertir esto en una serie de caracteres, entonces puedo utilizar .split y puedo decirle que este es este. Entonces puedo decir que lo splité, le paso un string vacío, entonces me regresa un array de XXB, que son dos caracteres. Ahora, notarán que tiene este pound o este hashtag JS. Es simplemente una forma de decir, ok, esto es un array de JavaScript. ClojureScript tiene diferentes tipos de estructuras de datos basadas en listas o en secuencias. Tienes vectores, tienes listas, tienes secuencias, tienes otras demás. Entonces, para indicar que esto no es una lista o un array o un vector de ClojureScript como tal, sino de JavaScript, te pone los pounds o los hashtags. No, lo mismo con los objetos. Si es un objeto de JavaScript y no un mapa, te pone el hashtag JS para que te des una idea de con qué estás tratando, ¿no? Y pues como esto es un array, pues yo quiero obtener el primer elemento. Entonces de nuevo, corro esto y obtengo la X. Entonces si se dan cuenta, tengo mi composición de funciones, pero de nuevo, a mí no me gusta la composición de funciones de esta forma porque se vuelve difícil de leer, ¿no? Se vuelve difícil de leer. Entonces, generalmente lo que yo haría sería utilizar compose, ¿no? O utilizar pipeline. Esta es una de las cosas que ClojureScript, por ejemplo, ya trae de cajón. Entonces, si yo quisiera representar esta composición, yo tendría que utilizar un operador que se llama operador flecha. De esta forma. Y le paso como primer argumento al operador flecha los datos sobre los cuales yo quiero operar y después la lista de funciones. Entonces yo quiero primero pasarle toUpperCase, después quiero que esto pase, ¿no? A través de replace. Entonces en este caso quiero que sea A y quiero que sea X.
La ventaja que tiene el operador flecha es que pasa esto como primer argumento de la función y lo que sea que nos regresa a la ejecución de esta función lo pasa como primer argumento a la siguiente función. Hay un equivalente que es el operador doble flecha que hace lo contrario, lo pasa como último argumento. Entonces eso es algo bastante handy. Entonces después puedo decir simplemente split, ¿no? Y puedo simplemente decir first de esta forma, ¿no? Lo voy a asignar a un binding, voy a decir def arrow result. Y entonces aquí reemplazo esto por arrow result. Y según yo debería seguir funcionando. Y sigue funcionando, ¿no? Tengo este piping de forma nativa en Clojure Script. Yo ya no tengo que depender de bibliotecas externas como Lodash. Yo ya no tengo que depender de Ramda. Yo ya no tengo que depender de ningún otro lado, ¿no? Y la ventaja que tiene además es que me da control de decidir si yo quiero pasar el valor como primer argumento o si quiero pasar el valor como último argumento de la función. Entonces eso es algo que está bastante cool. Además de que esto se ejecuta de arriba hacia abajo, a diferencia de Compose, por ejemplo, en Lodash, que se lee de abajo hacia arriba. Entonces esto me sirve para representar los pipelines de una forma un poco natural. Un poco más natural, ¿no? Se sobreentiende que estoy tomando a XB, lo estoy pasando a to uppercase, el resultado lo estoy pasando a replace y el resultado lo estoy pasando a split y después lo paso a first y lo que sea que me regrese toda esta expresión de acá lo almaceno en arrow result de esta forma, ¿no? Y la ventaja es que también podemos utilizar let bindings en esta parte si yo quiero, por ejemplo, asignar esto a una variable. Entonces puedo decir let initial value, puedo decir que sea AXB y puedo simplemente, voy a mover este paréntesis para acá, idento esto y aquí en lugar de que trabaje con AXB, trabaja con initial value y esto sigue funcionando de la misma forma, ¿no? Puedo tener bindings locales. Ya la última cosa de la que les quiero hablar ya para que se vayan a sus casitas y nos vayamos todos tranquilos es que Clojure Script tiene High Order Functions, una función de orden superior que sería la traducción al español, ¿no? Básicamente puedo pasar funciones a otras funciones como argumento o puedo regresar funciones como resultado de otras funciones. Entonces hay una función que se llama map que me permite ejecutar o aplicar una función a todos y cada uno de los elementos de una estructura de datos que se parezca a algo como un array. Entonces digamos que tengo el vector 1, 2 y 3 y lo que quiero hacer es incrementar en una unidad todos los elementos de este vector. Entonces voy a colocar aquí un print ln y aquí voy a definir mi función que le voy a llamar incremento. Incremento va a tomar un número y lo único que va a hacer es regresar ese número más 1. Ok, me faltó pasar el incremento de esta forma. Y obtengo 2, 3 y 4, ¿no? Pero también puedo pasar funciones anónimas y esta es la única cosa que no me gusta de Clojure, que hay gente a la que sí le gusta, pero a mí no me gusta, y es cómo se expresan las funciones anónimas. Para poner una función anónima tengo que poner el signo de hashtag, o de numeral, o de peso, de pound, como quieran llamarle, y después dentro tengo que poner la expresión que yo quiera. Entonces digo, ok, súmale 1, ¿no? A lo que sea que tú recibas como argumento. ¿Cómo expresas ese argumento? Con un signo de proporción o de porcentaje. No lo sé, yo no lo entiendo. Supongo que esto es de un lenguaje antiguo que creo que se llamaba... Bueno, no recuerdo cómo se llamaba, pero sé que esto lo sacaron de algún otro lado, de otro lenguaje antiguo. Y yo no lo entiendo. No, yo no lo entiendo, no me gusta. No usen funciones anónimas, por favor, ¿no? Y si vas a aceptar más de un argumento en esta función, pues tienes que utilizar porcentaje 1, porcentaje no sé qué. Entonces no lo usen, por favor, ¿no?
incremento. Y como la función incremento es una función tan común, a alguien la metió dentro del lenguaje y simplemente se llama la función inc. De esta forma, ¿no? Está bueno para ofuscar código, sí, está bueno para ofuscar cuando compilas, pero no cuando lo estás leyendo con alguien más, ¿no? Entonces, la función incremento que siempre tengo que implementar en JavaScript ya la tiene ClojureScript de entrada implementada, ¿no? Entonces, esto es básicamente todo lo que yo tenía preparado para ustedes. Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.